Presentamos dos ejemplos más. Bien, tenemos esta expresión 2m más 6, es un binomio. Entonces, justamente, esta expresión corresponde a un binomio con factor común. Y en esta regla se supone que tenemos x por y más x por z, y el resultado en la factorización sería x por la suma de y más z. Esta regla en particular se desprende justamente de las propiedades de los números reales, la propiedad de la ley distributiva del producto respecto de la suma. Y en efecto, esta misma propiedad, esta misma propiedad, que es esta regla, que da pauta a todas las otras 6 reglas. Bien, veamos cómo es este caso. Si observamos, el primer término es 2 por m, el segundo término es 6, que es un número par. Y entonces todo número par tiene como uno de sus factores al 2. Y así tenemos 2m más 2 por 3. Claramente 2 por 3, pues se puede ver que es 6. Y entonces tenemos que justamente ambos términos de este binomio tienen como factor común al 2. Bien, por lo tanto, vamos a decir que x es igual a 2. Pues justamente aquí, en la regla, x está jugando el papel del factor común. De esta manera, y es igual a m, y por supuesto que z va a ser igual a 3. Por lo tanto, 2m más 2 por 3, que es 6, en este binomio, pues justamente va a quedar como 2, está jugando el papel de x, por la suma de m más 3, que son y y z, respectivamente. Bien, y entonces hemos factorizado este binomio. Tenemos un ejemplo más. Tenemos una expresión cuadrática, ¿sí? Es un trinomio, justamente, y entonces esta expresión corresponde a un trinomio con término cuadrático principal. Observar que el término cuadrático principal, que es z cuadrada, tiene como coeficiente el 1. Bien, explorando las reglas presentadas previamente, tendríamos que es una expresión de este estilo: x cuadrada más la suma de a más b por x más el producto de a por b. ¿Por qué? Porque el término cuadrático principal tiene como coeficiente 1. Y justamente aquí, el término principal z cuadrada tiene 1. Bien, y que esto, al factorizar según la regla, debe ser el producto de este binomio x más a por el binomio x más b. Justamente a y b, por supuesto, que son números reales. Bien, entonces, pues justamente esta es la regla que se debe de aplicar para factorizar este trinomio. Bien, por lo que x va a ser igual a z. Bien, y debemos tener en cuenta que a más b es igual a menos 5 y que a por b es igual a 6. Podemos explorar varias opciones que la suma sea menos 5. Digamos, por ejemplo, menos 1 y menos 4. La suma va a ser, pues justamente menos 5. Sin embargo, menos 1 por menos 4 va a dar como resultado en el producto 4. Entonces puede ser una opción que no corresponda a este caso. Bien, podemos ensayar más casos. Sin embargo, se aconseja que sin considerar el signo, tengamos justamente números que puedan cumplir estas dos condiciones. Si ponemos 3 más 2, pues justamente es 5, y el producto de 3 por 2, pues justamente es 6. Bueno, entonces, como debe ser negativo la suma de estos dos, pues entonces debe ser menos 3 y menos 2. Digamos entonces que si A es igual a menos 3 y B es igual a menos 2, podremos hacer la factorización de acuerdo a la regla. Bien, entonces vamos a tener así: z cuadrada menos 5z más 6. Y va a ser z menos 3, es decir, lo que tenemos aquí, que es x más a. Claro, por supuesto que a en este caso tiene signo negativo, por eso es que escribimos z menos 3. Si hubiera sido positivo, diríamos z más 3. Bien,
Y en el segundo factor también es un binomio, z menos 2. Ambos binomios tienen un factor, perdón, un término común que es z. Bien, hasta aquí queda este ejemplo.